Jesús sabía que se acercaba el tiempo de su muerte. Y se apartó de la gente, de la muchedumbre, para tener una reunión más privada con sus discípulos. Se apartó a la región de Cesarea. El maestro tenía que aprovechar al máximo el tiempo que quedaba para enseñarles a sus discípulos lo necesario y asegurarse que después de su muerte ellos iban a continuar hablando de esta labor preciosa que se les iba a encomendar, que era llevar el mensaje de salvación a los perdidos, que era llevar esperanza de redención a aquellos que quisieran arrepentirse de su maldad. Entonces era muy importante, hermanos, hermanas, que ese círculo íntimo, los apóstoles, los amigos de Jesús, quienes estuvieron con él en su ministerio, tuvieran una comprensión profunda de la verdadera obra de Jesús en la tierra, para que la fe cristiana pudiera prolongarse en el mundo después de su muerte. Hago este contexto, esta introducción, para que podamos ir a la palabra y profundizar en ella, específicamente en dos preguntas importantísimas que nos narra el libro de Mateo. Vamos a ir a Evangelio de Mateo, capítulo 16. Vamos a leer del verso 13 al 16. Mateo, capítulo 16, del versículo 13 al 16. Y dice así en el nombre de Jesús. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, primera pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, segunda pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Qué importante pregunta nos muestra aquí el Evangelio. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él se ponía este título a sí mismo, el Hijo del Hombre. ¿Quiénes dicen las personas que soy yo? Es una buena pregunta. ¿Saben por qué? Porque cuando uno lee los evangelios, se da cuenta que las personas en ese entonces reaccionaron de muchas formas, de muchas maneras distintas a la persona de Jesús. Claro, porque sus discursos, su personalidad, los milagros que hacía, todo lo que él representaba causaba un efecto en las personas, un impacto en ellos. Entonces, finalmente, emitían un juicio acerca de su identidad. Después de haberlo visto, después de haberlo escuchado, después de haber sido sanados por él probablemente, categorizaban subjetivamente la identidad de Jesús. Entre las reacciones a la persona de Jesús en esa época, cuando estuvo en la tierra, se desprenden varios grupos. Y yo creo que ustedes los han escuchado varias veces o han logrado identificar a varios. Y los vamos a analizar un poquito en esta mañana. ¿Quién era Jesús para los diferentes grupos de personas que lo conocieron? ¿Qué representó él para aquellos que estuvieron a su lado? Aparece el primer grupo de personas,
había un grupo de hombres y mujeres que consideraron que Jesús era un hereje. Qué triste. Los fariseos y saduceos contemporáneos al Señor lo tildaron de hereje, pues para ellos el maestro violaba la ley de muchas formas. Por ejemplo, decía, ¿cómo puede él sanar un enfermo en el día de reposo? Eso está mal, decían. Este es un hereje. El Señor les advertía que la compasión era más importante que la ley, pero la Biblia dice que ellos estaban enceguecidos y no podían ver. Este grupo se esforzaba continuamente para levantar cargos en contra de Jesús, porque luego querían matarlo. Los que pertenecían a este conglomerado estaban atrapados, hermanos, en su religión, y su corazón desgraciadamente estaba lejos de Dios, lejos del Señor. Cuando Jesús estuvo en la tierra fue especialmente severo con ellos, fue duro con ellos, porque el Señor decía, ustedes aplastan a las personas bajo todo el peso y las exigencias de la ley, pero ustedes viven de las apariencias. Y eso a ellos no les gustaba. La Biblia dice que chirriaban sus dientes de rabia contra el maestro. Cuando Jesús fue arrestado, el sumo sacerdote Caifás le preguntó a Jesús si él era el Mesías. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Entonces, ellos se horrorizaron y lo trataron de blasfemo y hereje para finalmente darle un veredicto de muerte. Ellos le pedían a Jesús, los religiosos de la época, haz una señal, una que venga del cielo, para que nosotros podamos creer en ti. Entonces sabremos que eres el Mesías prometido y vamos a creer en tu identidad divina. La verdad es que Jesús había hecho muchos milagros, había alimentado a miles de personas de manera increíble. Había sanado muchos enfermos, hermanos, pero aún así no creían. No creían en su deidad. Eran finalmente excusas para justificar su incredulidad. Eran ciegos que no querían ver y reconocer la deidad de Jesús. Para ellos Jesús era un hereje porque contradecía con su enseñanza la doctrina de la ley. Saben que muchas personas hoy día, al igual que los fariseos, le piden pruebas al Señor. Oh, que el Señor haga esto, que haga este milagro. Entonces yo le voy a servir. Ahí sí que sí voy a seguir y voy a ser su discípulo. Y el Señor les ha mostrado por años su misericordia y su bondad, pero están enceguecidos. Su rechazo es una excusa para postergar a Dios, para evadirlo. Que Dios nos ayude, hermanos. Aparece un segundo grupo de personas que consideraban que Jesús era un objeto de burla, un objeto de mofa. Durante todo el ministerio de Jesús, hay personas que estuvieron burlándose de él y de sus obras. Cuando Jesús anunciaba un milagro, ellos se reían y la Biblia dice que era por causa de su incredulidad. Otras personas se burlaron cuando él fue a predicar a Nazaret, a su tierra, y fue menospreciado por ellos por causa de sus orígenes. Y la Biblia dice en Mateo 13, 55 al 57, pero ¿no es este más que el hijo de un carpintero? Pero si nosotros conocemos a María, su madre,
y a sus hermanos. Todos viven aquí entre nosotros. ¿Qué le pasa? ¿Ahora se cree famoso? ¿Se cree importante? Se sintieron ofendidos porque un hombre humilde nació ahí en su pueblo, que nació junto a ellos. Se hizo conocido y predicaba la palabra y las multitudes le seguían. Pero ellos simplemente se burlaban por su origen. Y sabe, dentro de este grupo también se encuentra el regimiento de soldados romanos de la época. Ellos participaron de una escena escarnecedora antes de que Jesús fuera crucificado. La Biblia dice que lo disfrazaron de rey con un manto. La Biblia dice que le pusieron una caña de junco en su mano para simular un cetro y una corona de espinas asentaron sobre su cabeza. ¿Sabe? Lo escupían, lo golpeaban, se inclinaban ante él para burlarse. ¿Y cuánto duró esta escena? Mucho rato, porque la Biblia dice textual que los soldados se burlaron de él hasta que se cansaron. Y finalmente, cuando Jesús ya estaba en la cruz, en su mayor padecimiento, las Escrituras dicen que la gente que pasaba por ahí, viéndolo en agonía, ¿sabe qué hacía? Se burlaba de él. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa, se mofaban insultándolo. No hubo, hermanos, compasión para el maestro, solo burla. Y en la actualidad, tristemente, Jesús sigue siendo objeto de burla para muchos. Claro, porque algunos dicen, Jesús no es más que un mito. Podemos reírnos de él, podemos hacer chistes, bromas, memes, parodias, inventar historias acerca de él. Da lo mismo, no pasa nada, está ok. Nosotros no podemos decir ok. Jesús representa todo para nosotros, aquel que pagó el rescate por mi vida. Y tenemos que ser valientes cuando veamos una escena o escuchemos a alguien que se está mofando, porque Él es digno de toda nuestra reverencia y admiración, hermanos. Otro grupo vio en Jesús una oportunidad para ser sanados, para ser beneficiados. Los evangelios señalan que durante su ministerio Jesús sanaba toda clase de dolencias. Y las noticias de él, yo imagino que corrían muy rápido. No había tecnología, pero los relatos deben haber corrido de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Y siempre estaban las multitudes que viajaban de diversas localidades para buscar alivio físico, porque el Señor los sanaba a todos. Paralíticos, epilépticos, endemoniados, leprosos, personas con hemorragias, ciegos, sordos, cojos, incluso resucitaba muertos. ¡Qué poder, hermanos! ¡Qué poder de nuestro Señor! Pero lo que realmente le importaba a estas personas era lograr un beneficio personal de Él. No les interesaba necesariamente creer en Jesús como el Salvador de sus vidas, enviado por el Padre. Necesitaban que sus dolencias fueran aliviadas, que les ayudara en sus problemas rápido. De las grandes multitudes que fueron sanadas por Jesús, hubo sin duda un porcentaje de ellos que creyó en el Maestro y que se convirtieron en sus seguidores. Pero ¿saben qué? La mayoría retornaron, dice la palabra, a sus lugares de origen. Y continuaron sus vidas con normalidad.
sin creer en profundidad en la verdadera identidad de Cristo. Cuando el Señor lo tomaron prisionero, lo arrestaron, ninguno de ellos estuvo ahí para acompañarles en su padecimiento. Todos se fueron. La Biblia dice en Mateo 26 que incluso sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Quedó solo, hermanos. No quedó nadie de los miles que fueron sanados por él, de los miles que presenciaron un milagro. Se fueron. Jesús representó para muchos de las personas que experimentaron un milagro, una oportunidad para ser sanados de un mal, de una enfermedad, pero solo eso. Todavía existe gente que se acerca a Jesús solo en busca de un beneficio personal. No les interesa realmente quién es, no desean seguirlo, solo necesitan que los ayuden algo, desesperadamente, en un negocio, en una enfermedad, en un problema que hay que resolver. Y sabe, si sus expectativas no son cumplidas, se enojan y se van y dejan de caminar al lado del maestro porque él no me respondió lo que yo le pedí. Hubo otro grupo, de acuerdo a los evangelios nos narran, que consideró a Jesús como un buen maestro. Jesús enseñaba en diversas ciudades. La Biblia dice que enseñaba en las sinagogas, en las casas, en las laderas de las montañas. Y siempre estaba anunciando la buena noticia del reino de Dios. Debe haber sido muy interesante escucharlo, porque es interesante leerlo para nosotros hoy día. Pero escucharlo ahí en vivo, en directo, hablaba con las personas, los confrontaba con sus pecados, usaba parábolas, ¿cierto? Les explicaba cosas escondidas, misterios acerca de la creación del mundo. Usaba metáforas en su lenguaje discursivo. Debe haber sido muy agradable, entretenido escucharlo. La palabra dice que cuando él terminaba de exponer, las personas quedaban impresionadas, atónitas, y sentían gran admiración por él, por sus enseñanzas. Y veían en él una gran autoridad y gran sabiduría, dice la Biblia. Sentían admiración por el maestro. Por eso que algunos le llamaban rabí. ¿Han escuchado ese término ahí en la Biblia? ¿Lo han visto? Rabí. Y el término rabí en la Biblia es un título de respeto que se utiliza para dirigirse a los maestros de la ley, similar a decir rabí, mi maestro, mi maestro. No se le otorgaba a cualquiera, solo a aquellos individuos que tenían gran conocimiento de la ley de Moisés y las tradiciones judías. Innegablemente estas personas tenían un sentimiento de admiración para con Jesús, ¿cierto? Admiraban cómo exponía, cómo hablaba, cómo interpretaba las escrituras. Pero solo eso. Hasta ahí llegaba su compromiso, hasta una gran admiración. Y todavía, en la actualidad, hay un grupo de personas que es un poco fans de Jesús en este sentido y lo consideran un gran maestro, un gran orador, con muchas capacidades pedagógicas, discursivas. Bien, otros también lo admiran porque es un ejemplo de bondad, de perfección moral. Pero déjenme decirle que esto no basta, no es suficiente, porque no alcanzan a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, enviado a morir por la humanidad. Esta visión no se acerca al arrepentimiento,
y al servicio comprometido que el Señor demanda, que espera de nosotros. Solo admiración no basta. Otro grupo lo consideraba un profeta. Lo escucharon, presenciaron sus palabras y dijeron, este hombre es un profeta sin duda. Ellos creían que esa categoría de profeta era la más alta que existía en la época, porque un profeta era un anunciador o un portador de la voz directa de Dios, un mensajero que podía orientar al pueblo en el camino de la fe. Entonces, no insultaban a Jesús cuando le decían que era un profeta, ¿ya? Lo reconocían como un portavoz directamente de la voz del Señor. Nosotros sabemos que esa descripción también es insuficiente para representar la identidad de Cristo, el ungido del Padre. En ese tiempo, leíamos también nosotros al inicio, mucha gente pensaba que Jesús era uno de los profetas antiguos, resucitado. Herodes, por ejemplo, pensaba que Jesús era Juan el Bautista. Y yo pienso que la gente que rodeaba a Herodes, que vivía en palacio, quizás también apoyaba esta teoría. Otros creían que Jesús era Elías o Jeremías o alguno de los profetas antiguos. Si bien este grupo de personas demostraba respeto, admiración por Jesús como profeta, también la concepción del maestro era insuficiente. Era limitada porque Jesús es mucho más que un profeta. ¿Sabían ustedes que hasta el día de hoy los musulmanes consideran que Jesús fue un importante profeta? Pero no lo reconocen como el Hijo de Dios. Hasta ahí llega. No reconocen su identidad divina. Eso no. Y nosotros tenemos que tener claro que entre estas dos declaraciones, Jesús es un profeta y Jesús es el Mesías enviado por el Padre. Hay una vida eterna de diferencia, hermanos. Tenemos que tenerlo muy claro. Jesús cumplió un ministerio profético, amén, así es. Pero Él es mucho más que un profeta, porque es Dios mismo entre nosotros. Amén. Y vamos a la segunda pregunta ahora, que quizás es la más importante en esta mañana. La segunda pregunta que hizo Jesús en el versículo 15 dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Es una pregunta directa que yo creo retumbó en los oídos de los discípulos que estaban con él en esa mañana, en privado, porque él ya no les habla de qué dicen los otros, que es el Hijo del Hombre. ¿Quién dicen? Ahora yo les pregunto a ustedes, le dice el maestro, y los miro a ustedes. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, comprendió cuál era la verdadera identidad de Jesús, con quien él había caminado, y declaró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una frase importante, hermanos, porque Pedro estaba reconociendo en esa declaración que Jesús era el Mesías prometido por Dios, y que también compartía una naturaleza divina con el Padre. ¿Por qué? Porque Cristo, que es el título que le asigna a Pedro, es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías, que significa ungido.
Entonces, en esta declaración, Pedro estaba confesando que Jesús era el verdadero Mesías prometido, enviado por el Padre, ungido por el Espíritu Santo de Dios, que tendría el poder de liberar al pueblo de la esclavitud del pecado y que venía a establecer su reino en este lugar. ¡Qué gran declaración, hermanos, de Pedro! Inmediatamente después de declarar que Jesús es el Cristo, Pedro agrega ahí una frase más y dice, el Hijo del Dios viviente. Y en esta parte de la declaración el apóstol afirma que Jesús es el Hijo de Dios en un sentido único, divino y eterno, y que Jesús comparte la misma naturaleza con su Padre. Qué hermosa declaración, qué trascendental, qué importante. Jesús, tu nombre no solo representa que eres mi discipulador, que eres con quien yo he caminado estos años en tu ministerio, podría haber dicho Pedro, estaba diciendo esto. No eres solo mi amigo, mi rabí, tú eres el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Y hoy es el turno, hermanos, hermanas, jóvenes, adolescentes que están en esta mañana aquí, de hacernos esta pregunta. Porque también es importante que nosotros en este día hagamos esta declaración personal. ¿Qué significa Jesús para ti? ¿Qué representa el Maestro para ti? ¿Es Jesús el Cristo de tu vida? ¿Tienes fe en Él como el Dios encarnado para tu salvación? Es indispensable, hermanos, amigos, que haya un reconocimiento personal de Jesús. Es un descubrimiento que tenemos que hacer nosotros de manera individual, pero guiados por el Espíritu Santo. Mire, no es suficiente que nuestros padres hayan reconocido a Jesús como Salvador. ¿Es una bendición? Sí, pero eso no alcanza, porque la fe verdadera es una decisión consciente, es una decisión individual, intransferible. Entonces los padres, ¿qué tenemos que hacer? Mostrarles el camino de la verdad a nuestros hijos, guiarlos por el Evangelio, que amen la palabra, que lean la palabra, que conozcan lo que Cristo piensa. Y eso está aquí comprendido, hermanos. No hay que esperar otra señal del cielo. Debemos amar esto porque aquí está todo lo que Él piensa, lo que Él desea para sus hijos. Pero es una decisión que tenemos que tomar nosotros de manera individual, guiados por Dios. ¿Recuerdan cuando Pilato le preguntó a Jesús si Él era el rey de los judíos? Jesús le contestó con una pregunta al gobernador, pues deseaba saber cuál era su fuente de información o qué pensaba Pilato acerca de Jesús mismo. Entonces, Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Señor le responde con una pregunta y le dice, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Por qué me estás haciendo esta pregunta, Pilato? ¿Por ti mismo o solo lo has escuchado? Nuestro conocimiento de Jesús no debe ser solo de segunda mano. Repetir lo que otros dicen acerca de Jesús no es suficiente. Alguien puede ser un gran estudioso de la Biblia, saber mucho, ser un gran teólogo, pero sin embargo no disfruta de una experiencia íntima, cercana, renovada con el Señor. Puede estar lejos. Necesitas conocer a Jesús en intimidad, querido hermano, hermana.
necesitamos como iglesia escuchar sus consejos, amar sus enseñanzas, hacer su voluntad sembrando semillas de bien. Jesucristo demanda un veredicto personal, individual. No solo Pedro, sino también nosotros, tú y yo, debemos reconocer la identidad divina de Jesús, que es el Hijo de Dios enviado a la tierra para redimirnos. Miren, un mundo que no reconocen a Dios, que lo ignoran, que se burlan de sus enseñanzas, nosotros debemos tener nuestra bandera firme en alto y ser valientes, hermanos, hacer esta declaración de fe. Yo creo en Jesús, Él es el Mesías, no es solo un profeta, no es solo un rabí, Él es aquel que redentó mi alma, que la redimió por completo, que padeció por mí en la cruz, pero ha resucitado. El Señor te dice en esta mañana, ¿y tú quién dices que soy? ¿Y tú quién dices que soy? Hay un paso más. Hay un paso más. El Señor, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, que ha padecido por tus pecados y que es tu Salvador. Amén. Él quiere que en esta mañana avances a un nivel y puedas decir y reconocer a Jesús como tu Señor. Hay una diferencia allí. Saben que Pedro no fue el primero en reconocer esta parte importante de la identidad de Cristo. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, fue la primera mujer que reconoció a Jesús como el Señor, cuando él aún estaba en el vientre de su madre María. Dice el relato en Lucas que María visitó a su prima Elizabeth cuando ésta tenía 6 meses de embarazo. Y cuando ella entró en el hogar, la palabra dice que tanto Elizabeth como su hijo fueron llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y Elizabeth estaba alegre, feliz, porque ella expresa: la madre de mi Señor ha venido a visitarme. ¡Qué honor! ¡Qué alegría! La madre de mi Señor ha llegado a mi casa. Le da un título precioso, divino, que implicaba total sumisión a su señorío, al señorío de Cristo. Jesús no solo debe ser reconocido como el Salvador de tu vida, también debe convertirse en tu Señor. En el griego en el que fue escrito este Nuevo Testamento significa amo. Señor, quiero que tú seas mi amo, mi dueño. El Evangelio de Juan relata que cuando el discípulo Tomás logra ver al fin las heridas en las manos y en el costado de Jesús, hace un reconocimiento precioso y se da cuenta de que es su maestro el que está ahí, que es Él, y le da un título absoluto de deidad y le dice: Señor mío y Dios mío, amo mío y dueño mío. ¿Qué representa esto, hermanos? Jesús, tú tienes absoluta autoridad sobre mi vida. Me rindo a ti, me rindo a tu señorío. Qué hermosa declaración, hermano, del apóstol. Hoy en día no es tan fácil esto porque el ego va como en contra de esto, ¿no? Pues implica que estamos en un nivel en que tenemos completa dependencia de Jesús, que viviremos a la manera que el Señor quiere,
y nos vamos a transformar en sus siervos, en sus siervas. Se fija que hay una diferencia. Jesús es mi Salvador y por años lo ha sido, pero necesito que Jesús sea mi Señor, mi amo, mi dueño, aquel que me guía en todos los aspectos de mi vida. Somos esclavos, hermanos, de Cristo por amor. Y no es solo un término que debe implicar respeto, deferencia, sino reconocimiento a su dignidad. Gracias. Somos propiedad de Cristo. Amén. Eso tiene que llenarnos de alegría, emocionarnos. Somos sus hijos, somos propiedad de Él, especial tesoro. Y sabe, el que seamos de Él y que Él sea nuestro dueño, implica que Él nos cuida, Él nos protege, Él nos ama. Aceptar a Jesús hoy día como Señor es difícil, hermanos. Yo mencionaba el ego, el orgullo, la autosuficiencia, la incredulidad, el qué dirán. Pueden estar obstruyendo este avance en nuestra vida espiritual. Pero yo quiero pedirte a ti, joven, hermana, hermano, adolescente que está en esta mañana, que no se resistan a creer en la correcta identidad de Jesús. Él es el Hijo de Dios y quiere ser el Señor en tu vida. Todo cristiano, cristiana necesita tener una convicción. ¿Qué es Jesús para mí? ¿Qué representa el nombre de Jesús? No es un simple maestro, no es un profeta nada más, no es un guía espiritual. La verdad que trae salvación es reconocer con todo el corazón que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios que murió por amor a la humanidad y por el perdón de sus pecados. Desde esa resurrección, cada discípulo, cada seguidor de Cristo tuvo esa convicción y en eso basaron su fe y su servicio comprometido al Maestro. Hermano, confiesa con tus labios y con tu corazón que Jesús es el Cristo, el Mesías enviado por Dios, que pagó el rescate por tu alma y de ahora en adelante será tu Dios y será tu Señor, tu amo, tu dueño. Amén. Jesús, amo mío y dueño mío. No busques más excusa para no alistarte. El Señor te está llamando. Él toca tu corazón y te hace un llamado en esta mañana. Declara en tu alma que Él es más que un rabí. Que Él no solo es una historia que escuché de mis padres. Quiere ser el Señor el que gobierna tu vida. El Cristo, el Hijo del Dios viviente, que quiere gobernar tu corazón para hacerlo más parecido a su corazón. Yo quiero pedirle que se ponga de pie. Vamos a orar. ¿Qué representa hoy el nombre de Jesús para ti? ¿Puedes confesarlo conmigo? Yo quiero que digas, repitan después de mí. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, amo mío y dueño mío. Si te representa esta declaración, esta confesión, ora allí en tu puesto donde estás. Él te va a escuchar. Él está esperando que lo hagas tu Señor, tu amo. Padre, Padre, en esta mañana has tocado nuestro corazón. Has hablado a nuestra alma. Por años, por tiempo, Señor, te hemos reconocido como nuestro Salvador.
como aquel que padeció por nosotros en la cruz del Calvario. Pero hoy día queremos decirte que te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro amo, nuestro dueño. Queremos hacer lo que nuestro amo quiere que hagamos. Queremos consultarte, Señor, en las decisiones. Queremos pensar más en ti. Queremos tener la mente de Cristo. Ayúdanos a amar tu palabra. Que tengamos sed de ti, Señor, que seamos más apasionados de ti. Que orar no sea una carga. Que leer la Biblia no sea un problema, sino que cada día podamos parecernos más a ti, depender de ti. Nos declaramos incompetentes, nos declaramos 100% dependientes de Cristo. Transforma nuestra vida. Jesús, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, amo mío y dueño mío. Gloria, gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, gracias, Señor.